Bueno, yo vengo a hablaros de cómo crear vuestro propio Apple Intelligence personalizado para vuestras tareas. Y antes de nada os preguntaréis, ¿este quién es? Yo soy Máximo Fernández, soy Machine Learning Engineer. Tengo una página maximofn.com donde tengo un blog, comparto bastante, pongo tips, tengo proyectos, algunos datasets. Y estas son las redes en las que ahora estoy un poco más presente, por si me queréis seguir. Así que, bueno, vengo a hablaros de cómo crear vuestro propio Apple Intelligence para que no tengáis que utilizar APIs para todo, pues por seguridad, porque queréis tener vuestros datos protegidos, por latencia, para no tener latencia con conexiones de datos, por si no hay datos, etcétera, y podáis crear vuestras aplicaciones para que usuarios hagan preguntas tan inteligentes como ¿dónde está el otro mitad de Oriente Medio? Pero antes de eso quería explicaros cómo se hacía la inteligencia artificial antes de que llegaran todos los grandes modelos de lenguaje. Antes teníamos teníamos redes neuronales entrenadas por grandes universidades que tenían mucho dinero o grandes empresas como Facebook, Google, etcétera, que entrenaban redes neuronales, tenían mucho dinero y podían dedicar mucho dinero a generar datasets, a generar mucho cómputo, a estar mucho tiempo entrenando estas redes. Entonces, ellos entrenaban las redes, no las compartían y nosotros las utilizábamos. Nos quedamos con la primera parte, entrenamos la última, eso se llama transfer learning, y eso hacía que con un dataset más pequeño, con mucho menos cómputo, pudiéramos entrenar esas redes neuronales para nuestros casos. Luego, además, también nos servía, pues, esa misma parte final la dividíamos, hacíamos más entrenos y la misma red neuronal nos servía para distintas tareas. Y todo esto iba bien hasta que llegaron los grandes modelos de lenguaje que ya no entraba en ningún ordenador y estuvimos un tiempo jodidos porque no podíamos hacer nada. Hasta que llegó ella, LoRA la entrenadora. LoRA es Low Rank Adapter, es un método de fine-tuning de los grandes modelos de lenguaje. Tengo un post hablando sobre este método más extenso, pero bueno, voy a intentar hacer aquí una introducción de cómo funciona LoRA. Al final, una red neuronal es un conjunto de matrices que tiene valores que llamamos pesos, que le entra una entrada X, saca una salida H, que puede ser, pues, entra un texto y te genera una imagen, o metes texto y te genera un audio, lo que queráis, ¿no? Pero en resumen es eso. Entonces, entrenar una red neuronal es modificar esos pesos internos para que hagan la tarea que tú quieres. Entonces, esto se puede ver como esta red original, que a la que le sumas una matriz con otros valores, te genera los pesos que tú quieres y ya te tienes tu red entrenada. Entonces, los autores de LoRA lo que pensaron es, dijeron, bueno, ¿por qué no dividimos este adaptador en dos, lo comprimimos con un rango R, de manera que haciendo esto tenemos muchos menos parámetros? Tenemos la red neuronal original, que esa no la tocamos, y podemos entrenar estas dos pequeñas matrices que ya en memorias de ordenadores de gente normal entran. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo hacer fine-tuning a una red neuronal con un código y como aquí yo creo que nadie ve bien, pues voy a ir haciendo zoom. Primero cogemos un dataset, he utilizado como librería las librerías que te da Hugging Face. Entonces cogemos un dataset, he cogido uno de reviews de Amazon, le ponemos las etiquetas como le viene bien a la librería. Cogemos un tokenizador, en este caso he cogido GPT-2, tokenizamos todo el dataset, cogemos un modelo, que sigue, en este caso también he cogido GPT-2, creamos una configuración de LoRA, que tampoco me voy a meter muy a fondo en qué consiste, adaptamos el modelo a esta configuración de LoRA, creamos unos parámetros de entrenamiento, una métrica de evaluación, creamos un trainer, entrenamos y evaluamos. Y con este pequeño código ya podemos hacer un fine-tuning a un modelo grande de lenguaje. Entonces, gracias a LoRA, lo que tenemos es un gran modelo de lenguaje que nosotros no tocamos y podemos tener múltiples LoRAs para distintas tareas. Pues, por ejemplo, podemos tener un LoRA para un traductor, un LoRA para, por ejemplo, que sea experto en Python, otro para que sea en Kotlin, para lo que queramos. Podemos tener muchos LoRAs para pequeñas tareas. El modelo grande no lo tocamos y creamos nuestros pequeños LoRAs. Además de esto, se le suman los pequeños modelos de lenguaje, que son modelos que están empezando a salir, que entran en dispositivos de consumo normales. Gracias a las investigaciones, a los avances en investigación, están creando modelos que tienen muy buen desempeño. A principios de noviembre, por ejemplo, Hugging Face sacó esta familia de Small LMV2, que tiene muy buen desempeño,
Y, por ejemplo, tienen los modelos de 1,7 billones de parámetros que requiere 3,4 gigas de RAM, el modelo de 360 millones de parámetros que requiere 720 megas de RAM y el de 135 millones de parámetros que requiere 270 megas de RAM. Eso entra hoy en día en cualquier dispositivo. Por encima de este dispositivo, NuMid creó sus modelos Neustral, que tiene de 3,8 billones de parámetros y de 1,7 billones de parámetros. En la gráfica de allí de vuestra izquierda, para solamente una evaluación en inglés, el de 3,8 billones de parámetros consigue superar a GPT-4o en la métrica de F1. Y luego el de 1,7 billones de parámetros tiene también bastantes buenas métricas. Para modelo multimodal ninguno supera GPT-4o, pero tiene métricas bastante similares. Y los modelos de Neustral son de 1,7 billones de parámetros que necesitas 3,4 gigas de RAM y 3,8 billones de parámetros que necesitas 7,6 gigas de RAM. Hoy en día casi cualquier dispositivo como mínimo tiene 8 gigas de RAM. Así que podemos tener pequeños modelos de lenguaje bastante buenos en nuestros dispositivos. Pero además de eso, si le sumamos LoRa, mientras que antes teníamos un gran modelo de lenguaje y muchos LoRas, ahora podemos tener un pequeño modelo de lenguaje que ocupa muy poco y unos cuantos LoRas que también ocupan muy poco y lo podemos tener en nuestro dispositivo para pues, lo que queramos. Como había dicho antes, uno puede ser un traductor, otro puede ser experto en un lenguaje, otro en otro, para la tarea que nosotros queramos. Pero entonces volvió a llegar ella, en este caso QLoRa. QLoRa también tengo un post explicándolo más en detalle por si queréis verlo, pero básicamente consiste en comprimir. Antes, al principio de cuando se hacía inteligencia artificial, los pesos de los modelos se manejaban en flotantes de 32 bits. Cuando empezaron a ser un poco más grandes y ya con la llegada de los grandes modelos de lenguaje empezamos a utilizarlos en flotantes de 16 bits y a partir de ahí empezamos a utilizar la cuantización, que consiste en flotantes de 12 bits, flotantes de 8 bits, enteros de 8 bits, enteros de 4 bits, de 3, 2 y hasta 1. LoRa, creo recordar que utiliza enteros de 8 bits, pero básicamente consiste en cuantizas el modelo haciendo que sea más pequeño, cuantizas las matrices de los adaptadores haciendo que sean más pequeñas y cuantizas unas cosas que se llaman paginaciones, que son de PyTorch, que ahora no vienen muy al caso, pero bueno, en resumen consiste en cuantizar todo, tenerlo todo más pequeño y además sigue solamente teniendo que entrenar esas dos pequeñas matrices. Igual que antes, pongo un código de ejemplo que sigue siendo muy fácil. Con las librerías de Hugging Face te descargas un dataset, aplicas las etiquetas a cómo le viene bien a la librería, te creas un tokenizador que vuelve a ser GPT-2, tokenizas todo tu dataset. En este caso, con la librería de Bits and Bytes, configuras las variables de cuantización. Coges un modelo que vuelve a ser GPT-2, al modelo le preparas para la cuantización, vuelves a establecer las variables de LoRa, se las aplicas al modelo y ya a partir de aquí pues, configuras los parámetros de entrenamiento, te creas una métrica de evaluación, un trainer y ya entrenas y evalúas. Entonces, mientras antes teníamos un pequeño modelo de lenguaje que ocupaba muy poco y muchos LoRas especializados para cada tarea, ahora tenemos un pequeño modelo de lenguaje cuantizado, un montón de QLoRas para cada tarea que ocupa todo en conjunto mucho menos. Entonces, esto se puede utilizar casi en cualquier dispositivo hoy en día. Y esto no es solamente para mobile, es para mobile, también es para ordenador, porque hoy en día los ordenadores comunes, las GPUs de personas corrientes y normales que más RAM tienen son las 3090 y la 4090 que tienen 24 GB de RAM. Con 24 GB de RAM, un modelo de 12 billones de parámetros te la ocupa entera, ya no puedes hacer nada más. Entonces necesitas modelos más pequeños. Así que con LoRa y QLoRa puedes hacer muchas cosas. Y había estado hablando de Hugging Face y Hugging Face ha hecho que todo esto sea mucho más fácil. Ellos se autodenominan el GitHub de la inteligencia artificial porque tienen un repositorio de datasets, de modelos. Hoy en día todo el mundo publica ahí. Pero además yo también les denomino, bueno, se ve muy bien, el Vercel de la inteligencia artificial, porque gracias a sus spaces, puedes crear tus aplicaciones, alojarlas ahí, que se ejecuten en una GPU y todo muy fácil con Gradio. Antes de Hugging Face, tú te ibas a un repositorio de una red que querías entrenar y mirabas sus requerimientos y veías que necesitabas una versión de PyTorch, una versión de CUDA, una versión de las librerías de la GPU y rezabas por poderte crear un entorno con todos esos requerimientos, porque muchas veces no podías.
Y luego además tenías un montón de enlaces con todos los pesos, que tú le pinchabas y el enlace estaba roto, no había pesos y estabas que ya no podías seguir. Entonces, tu aplicación básicamente consistía en que tú hacías una aplicación y dependía todo de ese pequeño palito que era la compatibilidad entre las versiones. Hugging Face, con su librería de transformers, vino y facilitó todo. Y ahora consiste básicamente en te instalas PyTorch con todas las múltiples opciones que te da, haces pip install transformers y ya él se pelea con las versiones de CUDA, etcétera. Y con este simple código, por ejemplo, puedes hacer inferencia de un modelo de llama 3.2. Este código ya se encarga de ir al hub de Hugging Face, bajarse el modelo, te lo guarda en caché para que la próxima vez que vayas a ejecutar este código no tengas que descargártelo y hace todo. Hoy en día, además, todo el mundo tenemos dispositivos con un programa y un lenguaje que es común a todos, si es el navegador web y JavaScript. Entonces, Hugging Face sacó la librería Transformers.js, que junto a la tecnología web GPU se puede utilizar la GPU con JavaScript y con toda la facilidad que te da Transformers para hacer entrenamiento, no, inferencia. Con JavaScript no se suele hacer entrenamiento. En Hugging Face hay un usuario que se llama Senova, que es un usuario que hace un montón de ejemplos con la librería de Transformers.js. Y entonces aquí os muestro unos cuantos, que está Phi3, que es un módulo de lenguaje que se puede ejecutar en el navegador. Todo en local, nada se envía a ningún lado. Whisper, yo supongo que todo el mundo conoce Whisper, pues igual, tus audios no se mandan a ningún lado, todo se mantiene en el navegador. Y NanoJava, que es un modelo multimodal, que tú le puedes pasar una imagen, preguntarle. Entonces, todo esto hace que todo lo que he explicado antes de poder utilizar LoRa y QLoRa para poderte crear una aplicación en un dispositivo, toda esta tecnología además te ayuda a que ni siquiera tengas que crearte una aplicación o un programa y que el usuario se lo tenga que instalar. Tú haces todo el código en tu página web, el usuario cuando se meta, todo ese código lo va a traer y se ejecuta en el navegador del usuario. Y ya, por último, decir que ninguna IA fue lastimada durante la realización de esta presentación. Os vuelvo a compartir mis redes sociales por si me queréis seguir y quería dar las gracias al DFES por darme la oportunidad de venir y dar esta charla. Creo que he ido un poco rápido, ¿no? Ya te he visto, ya te he visto. O si queréis la vuelvo a contar. Muchísimas gracias, Máximo. La verdad que estuvo genial. Lo de LoRa, la exploradora, lo mejor. Preguntitas que tenemos aquí del público. ¿El LLM se podría usar en cualquier código para introducirlo a otros sitios y programas? ¿Cómo meterlo en programas externos para que vaya aprendiendo de poco a poco? Eso es complicado, porque un LLM para entrenarlo necesita muchas iteraciones. Entonces, para que vaya entrenando poco a poco, eso es más tecnología, es Reinforcement Learning, y para un LLM no aplica tanto. Ahí lo mejor, si queréis entrar en un LLM, lo mejor es ir generando un dataset que ya sea un dataset amplio y luego hacer entrenamientos, no entrenarlo poco a poco. Es mejor tener eso, pues acumular muchos datos, hacer un entrenamiento y así iterar, pero no ir haciendo pequeños entrenamientos porque el coste de tiempo y computación no va a merecer la pena. Tiene todo el sentido del mundo. Otra pregunta que nos dejan por acá es, ¿qué sugieres para iniciar en LLM, usar Mistral u otro para la analítica de datos estructurado de un data lake on-premise? Pues yo no me casaría con un modelo. Mistral es muy buen modelo, pero yo no me casaría con un modelo. He hablado de Hugging Face porque en Hugging Face están todos los modelos. De hecho, Hugging Face, tú te puedes crear una cuenta gratuita y tienen en su API tienen un free tier de 1000 peticiones al día. Entonces, yo no me casaría con ningún modelo, iría probando, iría quedándome con el que mejor me venga. A lo mejor para una aplicación te viene mejor uno u otro. Entonces, no me casaría. Mistral es muy buen modelo, pero no me casaría porque hoy Mistral no es el mejor, es bueno, pero mañana sale otro. Entonces, no me casaría con ninguno. Muy bien, tiene sentido. Una pregunta que es un poco más amplia, yo creo, porque es ¿cómo se entrena a una IA? En 2 minutos. Pues, espera, mira, vuelvo rápido. Una IA al final, es lo que había contado, es esto. Es un montón de matrices.
Tú al inicio, esta matriz se inicializa aleatoriamente. Los valores que tiene internos son inicializados aleatoriamente. Entonces, por ejemplo, tú imagínate que X es una imagen de perros o gatos. Es el típico ejemplo que se utiliza para esto. Y a la salida te tiene que decir si es perro o gato. Tú al principio le metes una imagen de perro y te va a dar aleatorio. Entonces, ¿qué haces? Le metes un montón de imágenes de perros y de gatos y sus etiquetas de si son perros y gatos. A la salida te va a dar una de las dos clases. Entonces, en función de si ha acertado o no, tiene una penalización. Y todo eso tiene un proceso que se llama backpropagation, que va hacia atrás, se calculan unos gradientes y va hacia atrás recorriendo toda la matriz, cambiando los pesos un poco. También tiene el cómo se cambian, también se configura, pero básicamente consiste en eso. Tú le metes una salida, te genera una salida, tú sabes cuál es la salida esperada y si no lo ha acertado, con unos gradientes, puedes calcular cuánto modificar todos los parámetros hacia un lado o hacia el otro y así lo van modificando en muchas iteraciones. Por eso antes decía que no conviene hacer entrenamientos pequeños, porque para entrenar una red hay que hacer muchas iteraciones, tiene que pasar muchas épocas. Entonces es mucho tiempo de cómputo. Muy bien resumido. Y la última pregunta que tenemos por aquí es, ¿cuál crees que será el siguiente salto tecnológico en la IA? Hostia. Yo creo que es que es imposible, todo va tan rápido. Pues yo le veo dos. Uno, el poderlos utilizar en local, utilizar buenos modelos en local y que no depender de nubes y de cloud, etcétera. Y luego, por otro lado, el dejar de utilizar transformers y grandes modelos de lenguaje y que se cree una nueva arquitectura, porque no sé si habéis oído hablar de que se está hablando mucho del muro, de que las grandes empresas están llegando a un muro y están entrenando a sus modelos y no consiguen mejorarlos tanto como ellos quieren. Entonces, si ese muro es verdad, una de las opciones es cambiar la arquitectura, replantearse todo y seguir avanzando en la investigación. Pues hasta aquí todo. Muchísimas gracias y un aplauso muy grande para el señor Máximo Fernández. Gracias.